La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo y puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hubieron personas, como mencionaba al principio, mucho tiempo antes del año 302, hombres que en el primer siglo fueron perseguidos terriblemente y murieron de la misma manera. Esteban fue el primer mártir. Su muerte fue causada por su fidelidad de predicar el evangelio de su Salvador Jesucristo. La multitud la llevó fuera de la ciudad y estando ahí, entonces cada uno tomó una piedra y la lanzó contra él hasta que murió. Por causa de la persecución que sucedió, entonces muchos cristianos fueron dispersos y se fueron a otras ciudades, y entonces empezaron a predicar el evangelio también ahí. Hubieron otros que le siguieron predicando el evangelio. Siguieron otros que por esa causa, en lugar de apagar su ánimo o apartarse del camino o decir ya no vale la pena seguir porque me podrían hacer lo mismo, hubieron otros también que estuvieron al frente, como Felipe, que fue azotado y echado en la cárcel y después crucificado. Mateo también, que sufrió el martirio de la espada. Santiago, que fue azotado por los judíos y después los sesos fueron quitados con un palo. Matías, que fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Andrés, que fue crucificado sobre una cruz que tenía 2 puntos transversales en la tierra. Marcos, que sufrió el martirio en el año 8 del reino de Nerón. Pedro, que también fue crucificado por causa del evangelio. Pablo, aprendido en Roma por orden de Nerón y decapitado. Judas, el hermano de Santiago, comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado también. Bartolomé fue azotado y crucificado por idólatras. Tomás, por el enojo de mucha gente que estaba ahí cerca y de los sacerdotes paganos, fue atravesado con una espada. Lucas, ahogado por los sacerdotes paganos también en Grecia. Bernabé sufrió la muerte también. Simón fue crucificado, y así podemos seguir hablando de muchos que dieron su vida por causa del evangelio. Algunos, tiempo después, se hablan de lugares como en Holanda, Alemania, Suiza, hermanos que estuvieron dispuestos a seguir con el evangelio de Cristo y el ejemplo de los apóstoles. De acuerdo a la palabra de Dios, empezaron a ser identificados con diferentes nombres, entre ellos novacianos, valdeses, pretorianos, paulicianos y etcétera, hasta identificarse el nombre de anabaptistas como un apodo. Y de esa manera nosotros hoy se nos identifica con ese nombre de bautistas. No somos una iglesia histórica en cuanto a ser inventadas en cierto siglo, sino somos una iglesia que ha sido edificada por mismo Cristo, y a través de los siglos hemos persistido. Otros hombres han tenido que cruzar montañas, los mares, han tenido que sufrir el peligro de la espada, de las lanzas, de ser perseguidos con piedras, incluso hasta que sus vidas mismas han sido sacrificadas, fueron sacrificadas para que usted y yo pudiéramos estar aquí escuchando el evangelio y seguir con la misma obra.
personas que fueron llevadas a la hoguera, personas que fueron puestas en la hoguera y donde estaban siendo llevados como iglesia en algunos casos, iban siendo llevados ahí con gozo en su corazón, del cual no decían ninguna palabra, sino solamente a veces hacían una fila mientras venían los verdugos y los tomaban y los llevaban de uno en uno hacia el matadero para ser sacrificados por causa de predicar el evangelio. Mi hermano, mi hermana, ¿te da vergüenza predicar el evangelio? ¿Te da pena predicar el evangelio? ¿Te da pena hablar del Salvador? ¿Te da pena de que alguien piense algo de lo cual no quisieras que pensaran? Ser objeto de burla, ser objeto de humillación por causa del evangelio. A usted, mi hermano, que está empezando a conocer a Cristo, que está empezando a crecer en la fe, yo le animo a no tener pena, a no tener vergüenza por causa de traer una Biblia, de leer una Biblia, de no preocuparse por lo que alguien pudiera pensar de usted, sino al contrario, preocuparse porque es necesario que ellos conozcan. Y si se van a burlar, que se burlen. Si se van a reír, que se rían. Si van entonces a tomar todo eso en contra de nosotros, simplemente decir: Señor, simplemente estoy en tus manos. Hermanos, la gracia, como lo he mencionado en otras ocasiones, la gracia de Dios es gratuita, pero costó el sacrificio de su Hijo, del Hijo de Dios, de aquel que no escatimó ni su propia vida para ir al Calvario y ser sacrificado y morir. Una gracia inexplicable que uno puede decir: ¿cómo pudo pasar eso? A veces a nosotros nos cuesta expresar el amor, a nosotros nos cuesta decir te quiero, te amo, y nos cuesta más hacer una expresión de amor. Pero el Hijo de Dios no pensó nada de eso. Y yo le invito hoy a admirar esa gracia preciosa de nuestro Salvador.